Hola nuevamente, soy el profesor Rubén Darío Sánchez Rodríguez, profesor de la materia de gastroenterología, y el tema que vamos a ver el día de hoy es hepatitis virales. Dentro de las consideraciones generales que vamos a hablar, tenemos que la hepatitis puede ser causada, obviamente, por agentes virales, pero también por diferentes fármacos o tóxicos. En esta ocasión nosotros nos vamos a enfocar principalmente en lo que son las hepatitis virales. Y en este caso la hepatitis viral aguda se sabe que es una infección generalizada que afecta sobre todo al hígado. Tenemos virus específicos que causan la hepatitis, como son el virus de la hepatitis tipo A, el B, el C, el D y el E, de los cuales tenemos que el virus de la hepatitis A y el de la hepatitis C son virus que van a ocasionar enfermedades autolimitadas, es decir, que no se vuelven crónicas como sí lo que es la hepatitis B, C y D. Para iniciar tenemos que el virus de la hepatitis A es un hepatovirus RNA de 27 nanómetros de la familia de los picornavirus. Este virus de la hepatitis A algo que tiene es que puede ocasionar epidemias o también casos esporádicos de hepatitis. La transmisión de este microorganismo es a través de la vía fecal oral y su periodo de incubación es un promedio de 30 días. Como lo comentamos anteriormente, no existe la hepatitis A crónica y no hay un estado de portador, es decir, la enfermedad se autolimita y desaparece. Sin embargo, la enfermedad clínica llega a ser más grave en adultos que en niños y conforme avancemos comentaremos algunas características de esta enfermedad. Algo que es importante mencionar es que los anticuerpos contra el virus de la hepatitis A aparecen en forma temprana del curso de la enfermedad, o sea, se forman tanto los anticuerpos IgM como los IgG desde forma muy temprana, después de que ha comenzado la enfermedad. Otro de los virus que vamos a hablar es el virus de la hepatitis B, el cual es un hepatnavirus de 42 nanómetros con un genoma de DNA. El virus de la hepatitis B suele transmitirse mediante inoculación de la sangre o productos sanguíneos infectados. En ocasiones también puede ser transmitido por contacto sexual y se halla en la saliva, en el semen y en las secreciones vaginales. Se menciona que las madres positivas contra el antígeno de superficie de la hepatitis B pueden transmitir este virus de la hepatitis B a sus neonatos en el momento del parto y el riesgo de infección crónica en estos lactantes llega a ser hasta del 90%. El virus de la hepatitis B ya circular en una serie de variantes genéticas denominadas genotipos y subgenotipos que ya hablaremos más adelante. Dentro de los genotipos, que aquí lo estamos viendo, A, B, C, D, E, F, G y H, tiene una distribución diferente en cada uno de los países y también una sensibilidad diferente a lo que puede ser su tratamiento o una incidencia diferente a lo que es alteraciones como puede ser el. Otro virus que tenemos que considerar es el virus de la hepatitis B. Perdón, este es un virus RNA defectuoso y este virus algo que tiene es que solamente se relaciona o se presenta cuando hay un paciente que está infectado con virus de la hepatitis B. De tal manera que se menciona que este virus puede coinfectarse con el virus de la hepatitis B o puede superinfectar a una persona que ya tiene el virus de la hepatitis B de una manera crónica. Algo que sí es muy importante mencionar es que cuando este virus de la hepatitis B coincide con una infección aguda con el virus de la hepatitis B, la infección resultante puede ser de gravedad, similar a lo que es una hepatitis B aguda sola. Entonces, y la hepatitis B crónica, cuando hay sobreinfección de este virus de la hepatitis B, algo que tiene es que va a evolucionar más prontamente a una forma de cirrosis. Y los pacientes que tienen tanto virus de la hepatitis B como D tienen 3 veces más alto el riesgo de sufrir un carcinoma hepatocelular. De tal manera que el diagnóstico para este tipo de hepatitis D se va a establecer mediante la presencia de anticuerpos contra el antígeno de la hepatitis D. Y bueno, lo que se va a determinar es el RNA del virus de la hepatitis D en el suero. El mejor método para tratar o contrarrestar el virus de la hepatitis D, pues obviamente es con la prevención de la hepatitis B,
porque si no hay hepatitis B, no puede haber esta coinfección o esta superinfección por parte del virus de la hepatitis B. Pasando a lo que es el virus de la hepatitis C, tenemos que el virus de la hepatitis C es un virus RNA. Este virus se ha identificado cuando menos 6 genotipos principales para el virus de la hepatitis C, de los cuales mencionaremos más adelante. El virus de la hepatitis C fue el causante durante mucho tiempo de más del 90% de las hepatitis post-transfusión. Este virus de la hepatitis C, desafortunadamente, hasta aproximadamente 1990 hacia atrás, era comúnmente transfundido a través de las transfusiones. A raíz de conocer muchos pacientes que debutaron con una cirrosis de etiología desconocida, se empezó a determinar que la causa era este virus de hepatitis C. De tal manera que actualmente ya no es un virus que se transmita comúnmente a través de esta situación. En Europa y Estados Unidos, más del 50% de los casos se atribuyen sobre todo al uso de drogas intravenosas. Y en la actualidad, solo 4% de los casos de hepatitis C se atribuyen a transfusiones sanguíneas. Aunque en México se reporta que aún sigue siendo una de las causas más importantes. Y en México hay alrededor de 1.2 millones de portadores. El periodo de incubación de este virus es de 6 a 7 semanas y la enfermedad clínica casi siempre suele ser asintomática. Y el diagnóstico de hepatitis C se apoya en la detección de anticuerpos contra virus de la hepatitis C. Y bueno, tenemos este último virus de la hepatitis C, el cual es un virus RNA de 29 a 32 nanómetros. La hepatitis C es poco frecuente en Estados Unidos, sin embargo en México se menciona que es muy frecuente y sobre todo epidemiológicamente hablando en el estado de Morelos, perdón, y quizá en otros estados, pero no hay informes determinados al respecto. Sin embargo, este virus se debe pensar como una posibilidad en pacientes con hepatitis aguda después de un viaje a un área donde sea endémico y la enfermedad es de resolución espontánea y no hay un estado de portador. Algo que sí hay que tomar en cuenta es que este virus de la hepatitis C en mujeres llega a tener una alta tasa de mortalidad, puede ir del 10 al 20%. Y otro virus menos común y que se desconoce todavía mucho de él es el virus de la hepatitis G. El virus de la hepatitis G es un flavivirus que se transmite percutáneamente y que se vincula con una viremia crónica adquirida y que dura por lo menos 10 años. El virus de la hepatitis G ha sido detectado en donadores de sangre en un 50% de las personas que usan alguna droga intravenosa, en 30% de los pacientes que son sometidos a hemodiálisis y 20% de los pacientes hemofílicos y con personas con hepatitis B o C crónica y no parece causar como tal este virus una enfermedad crónica, pero es un virus que se ha detectado. Bueno, hablando de las hepatitis virales, algo que tenemos que entender es que, bueno, sus cuadros clínicos pueden ser variables y en extremo, y puede ir desde una infección completamente asintomática hasta una enfermedad fulminante y el fallecimiento de la persona que la adquiere. Los síntomas van a ser diferentes y normalmente se habla de tres fases. Una fase prodrómica, una fase ictérica y una fase convaleciente. La fase prodrómica puede ser una fase en la cual puede tener un inicio abrupto o insidioso que puede ir con molestias como puede ser el malestar general, mialgias, artralgias, síntomas respiratorios y algo que se menciona es que puede haber el desagrado por el paciente a querer fumar y esto puede generar anorexia. Puede haber náuseas, vómito y en algunos casos puede haber diarrea o estreñimiento. En los pacientes con hepatitis B a veces se observa en su forma temprana algún tipo de artritis y por lo general no hay fiebre. Y pocas veces llega a ser superior a los 39 grados. Y cuando va desapareciendo la fiebre, en este tipo de fases puede haber la ictericia. Y cuando hablamos de esta fase, bueno, ya comentaremos que es la fase en la cual se ven a veces los síntomas.
En la fase ictérica, esta puede iniciar 5 a 10 días después, pero puede aparecer al mismo tiempo que los síntomas iniciales. La mayor parte de estos pacientes a veces suelen no tener una ictericia clínica, pero cuando la ictericia se manifiesta, los síntomas pueden empeorar. Y por último tenemos lo que es la fase convaleciente, en la cual el paciente empieza a retomar el bienestar, vuelve a recuperar el apetito, va desapareciendo la ictericia y bueno, el dolor abdominal, la fatigabilidad puede desaparecer. Y aquí algo que puede ocurrir en el caso del paciente que no se recupera es que pueden haber un curso hacia complicaciones. ¿Qué complicaciones puede haber en este tipo de pacientes de no recuperarse? Bueno, en algunos casos, en el 5 a 10%, esta enfermedad se puede prolongar por más del tiempo requerido y, y el 1% de los pacientes tendrá un curso fulminante agudo. Como vemos en la diapositiva, se menciona que los pacientes con hepatitis A se recuperan completamente a las 9 semanas y los pacientes con hepatitis B a las 16 semanas. Dentro de los síntomas que a veces podemos encontrar en los pacientes, muy, es lo que es la hepatomegalia y obviamente pues por el proceso inflamatorio que ocurre a este nivel, acompañado de una esplenomegalia y algún dato que es muy frecuente y sobre todo ya cuando están las etapas ictéricas es que las heces pueden estar acólicas. Los datos de laboratorio que podemos encontrar en este tipo de pacientes pueden ser valores de leucocitos normales. En ocasiones se pueden ver en la presencia de linfocitos atípicos grandes y también podemos ver la presencia de proteinuria, la cual es común, y la bilirrubinuria puede preceder a menudo a la aparición de la ictericia. Algo que es muy común ver y precisamente por el daño hepatocelular son la elevación de las transaminasas como la aspartato aminotransferasa y la lina aminotransferasa. En este tipo de pacientes podemos encontrar altas concentraciones de bilirrubina y fosfatasa alcalina. Y a veces se manifiesta o se pueden manifestar datos de cholestasis importante en los pacientes con hepatitis aguda. ¿Y cómo realizamos el diagnóstico de este tipo de pacientes? Bueno, para realizar el diagnóstico pues vamos a tener los datos clínicos que ya mencionamos, como son esos datos de anorexia, náuseas, vómito, el malestar general y que como comentamos pueden ser síntomas de infección de vías respiratorias superiores, similares a un resfriado y algo muy importante, estos pacientes tienen esa aversión a fumar. Clínicamente ya va a haber la fiebre, la hepatomegalia, la hipersensibilidad y la ictericia puede estar presente. El recuento de leucocitos es normal o bajo y como ya mencionamos, el perfil hepático va a estar anormal y en especial por el aumento temprano y notable de las aminotransferasas. Algo que se menciona que en este tipo de pacientes pues se puede hacer la biopsia de hígado, la cual nos va a mostrar lo que es la necrosis hepatocelular, que va a ser muy característica y va a haber un infiltrado mononuclear. Pero algo que sí hay que considerar es que esto no es un estudio que se deba de realizar en todos los casos. El diagnóstico diferencial de este tipo de hepatitis pues debe ser contra enfermedades infecciosas, como puede ser una nucleosis infecciosa, una infección por citomegalovirus o infecciones del virus del herpes simple. O en algunos otros casos puede ser, tengamos que hacer el diagnóstico contra hepatitis inducidas por fármacos o algún tipo de choque hepático con hepatitis isquémica. Y en ocasiones la colestasis puede ser notable, sobre todo en la hepatitis A, y se asemeja sobre todo a lo que es una ictericia obstructiva, es decir, un paciente que va a tener coloración de piel y tegumentos amarillenta y obviamente con un patrón laboratorial en el cual puede aparentar tener un cuadro obstructivo, sin embargo, conforme se vea el aumento de las transaminasas, nos ayudará a descartar que, que el paciente esté cursando con un cuadro de colestasis y más bien sea un cuadro de hepatitis. ¿Cuál es la manera de prevenir este tipo de enfermedades? Bueno, no es necesario el aislamiento riguroso de los pacientes, pero lo que sí es muy importante es que las personas se deben de lavar las manos después de las evacuaciones y las personas que estén en contacto o al cuidado de este tipo de pacientes también que tendrán que ser muy cuidadosos con la higiene de manos. En el caso de los pacientes que tengan hepatitis B, pues algo que es muy importante es el manejo cuidadoso de las agujas
y de los desechables, los cuales en muchas ocasiones son recomendables depositarlas en los contenedores especiales con el capuchón. Las pruebas que nos ayudan a detectar los antígenos de superficie de la hepatitis B, los anticuerpos contra la hepatitis B o contra la hepatitis C en la sangre donada, nos han ayudado a reducir el riesgo relacionado con la hepatitis post-transfusión. Ya lo que es muy importante es que las mujeres embarazadas deben de someterse a las pruebas contra el virus de la hepatitis B. Y las personas que ya hayan sido infectadas con virus de la hepatitis B o virus de la hepatitis C, se recomienda que deben de practicar un sexo más seguro. Hay poca evidencia de que el virus de la hepatitis C se propague con facilidad mediante contacto sexual. Así es que aún así se recomienda llevar a cabo todos los cuidados pertinentes. Y algo que se recomienda continuamente es vacunarse contra el virus de la hepatitis A y virus de la hepatitis B, sobre todo para los pacientes que tienen hepatitis C crónica y obviamente todas aquellas personas que tengan riesgo por trabajar en el área de la salud, también es recomendable aplicarse la vacunación contra el virus de la hepatitis B. Hablaremos de manera general del tratamiento que requieren las hepatitis para tratar esta enfermedad. Entonces, de primera instancia tenemos que recordar que se debe de dar un manejo con el reposo y de sostén del paciente con hepatitis. Y como tal, esto se va a dar en la fase inicial aguda, básicamente un tratamiento de reposo para el paciente. Y la actividad normal tendrá que el paciente regresar durante el periodo de convalecencia y este debe de ser gradual. Si el paciente tiene náuseas y vómito y estos son muy manifiestos o si hay intolerancia a los alimentos, tendrá que administrarse algún tipo de solución glucosada al 10% para nutrir al paciente. Si el paciente muestra signos de encefalopatía o coagulopatía grave, debe tenerse en mente la posibilidad de que haya insuficiencia hepática aguda, lo cual requerirá de hospitalización. Como lo hemos comentado, un bajo porcentaje de los pacientes con una hepatitis puede cursar hacia una enfermedad grave o fulminante, de tal manera que hay que tomar en cuenta que tendremos que dar el tratamiento o tendremos que detectar tempranamente a estos pacientes para enviarlos al servicio correspondiente. Los pacientes que algo se recomienda es evitar ese ejercicio físico extenuante y obviamente el alcohol y los agentes hepatotóxicos. Y en ciertos estudios controlados se ha demostrado que los corticosteroides no benefician a los pacientes con hepatitis viral ni a quienes tienen hepatitis fulminante. Para el caso de los pacientes con hepatitis A, algo que se recomienda es la administración de inmunoglobulina A, el cual puede ser regular y administrarse a todas las personas o contactos personales con este tipo de pacientes. También se puede administrar esta inmunoglobulina a pacientes que habitan en áreas endémicas o que viajan a ellas, a pacientes con enfermedad crónica del hígado y que se hayan tenido contacto con pacientes con hepatitis A o que hayan adquirido esta hepatitis. Personas con trastornos de factores de la coagulación que se tratan con concentrados eritrocitarios también tendrán que ser tratados con inmunoglobulina. Y algo que se recomienda es la vacunación de rutina a todos los niños en aquellos lugares con alta incidencia de hepatitis. Hay que tomar en cuenta que la hepatitis A puede tener tres formas clínicas que merecen una atención especial. Las formas prolongadas que pueden durar hasta 12 meses. Y este tipo de pacientes, bueno, se tendrá que dar el tratamiento correspondiente o los cuidados adecuados durante este tiempo. Hay formas colestásicas, las cuales pueden tener manifestaciones tales como ictericia o un intenso prurito, ocasionado obviamente por lo que es los depósitos de bilirrubina en la piel. Y en un muy bajo número de casos tenemos lo que es la forma fulminante, que es con insuficiencia hepática, la cual obviamente tendrá que ser tratado en una unidad de cuidados intensivos. La hepatitis B. ¿Cuál es el tratamiento actual para la hepatitis B? Tenemos que existen dos clases de fármacos aprobados para el tratamiento del virus de la hepatitis B. Uno de ellos son los agentes antivirales directos, tales como los análogos de los nucleósidos, como el entecavir y el fumarato disoproxilo de tenofovir y el interferón pegilado. Aquí hay que tomar cuenta que este tipo de tratamientos, bueno, pues son para los pacientes que han adquirido ya la infección. Y otro de los tratamientos es la globulina inmune a hepatitis B, que ofrece cierta protección o por lo menos atenúa la intensidad de la enfermedad. En la actualidad, este
esta globulina se recomienda que es el procedimiento para los individuos expuestos a material contaminado o personas que tuvieron contacto sexual con personas portadoras de la hepatitis B. Entonces, tenemos que esta hemoglobina también se recomienda para los recién nacidos de madres que tengan antígenos de superficie contra la hepatitis B. Y algo que es muy importante, que esta inmunoglobulina para hepatitis B se va a recomendar en personas con alto riesgo, como antecedentes de personas que son dializadas, personal médico y paramédico, pacientes que requieren transfusiones repetidas, los cónyuges de individuos con positivos al antígeno de superficie de la hepatitis B, a individuos homosexuales masculinos, usuarios de drogas intravenosas, los recién nacidos de madres, obviamente positivas contra el antígeno de superficie de hepatitis B. También se recomiendan los estudiantes de medicina y de enfermería, así como los técnicos médicos. Más del 90% de los receptores de la vacuna van a formar anticuerpos protectores contra el virus de la hepatitis. Y bueno, tenemos por último el virus de la hepatitis C. ¿Cómo tratar a los pacientes o a quiénes o qué pacientes deben de recibir este tratamiento? Se menciona que todos los pacientes que no fueron tratados previamente y los tratados por enfermedad hepática crónica compensada o descompensada debido a virus de la infección de la hepatitis C deben ser considerados para la terapia. El tratamiento debe darse sin retrasos, incluyendo incluso a los pacientes que ya tengan una cirrosis descompensada o en pacientes que tengan recurrencia de virus de la hepatitis C después de un trasplante hepático. Ahora, habíamos comentado que del virus de la hepatitis C hay diferentes genotipos. En México el que predomina es el 1B. ¿Y qué dice la guía de práctica clínica respecto al tratamiento de la hepatitis C? Cambia un poco en relación a lo que menciona el libro, porque aquí algo que menciona es que la decisión del tratamiento antiviral deberá ser individualizada, considerando la gravedad de la enfermedad hepática, los efectos secundarios del tratamiento, la respuesta al tratamiento, la presencia de comorbilidades y el grado de aceptación del paciente. De tal manera que aquí no se menciona que tenga que ser administrada de manera inmediata a todos los pacientes. Sin embargo, la literatura nos menciona que es lo ideal. Y como lo hemos comentado, el virus de la hepatitis C hay que dar tratamientos de acuerdo al genotipo más predominante. Y en el caso de México, bueno, el tratamiento que el genotipo más predominante es el 1, en el cual el tratamiento que al menos se maneja en el libro es el sofosbuvir combinado con ledipasvir más ribavirina. Ese sería el tratamiento que al menos aquí sería el más adecuado para el genotipo más frecuente en México. Pero aquí tenemos diferentes esquemas de tratamiento que dependerán del genotipo del virus de la hepatitis C que esté infectando. Pero como reiteramos, en México el más frecuente es el tipo 1C. El pronóstico. El pronóstico en la mayor parte de los enfermos va hacia lo que es la recuperación clínica completa, la cual se va a conseguir entre 3 a 16 semanas después de haber iniciado con la presentación de los síntomas. La tasa general de mortalidad es del 1%, pero se sabe que es más alta en personas de edad avanzada. La hepatitis B aguda es de 0.1 a 1% y aún es más alta si se agrega lo que es la hepatitis D superpuesta. La hepatitis C es fulminante y es poco frecuente. Algo que tomar en cuenta es que la tasa de mortalidad de la hepatitis C es particularmente alta en las mujeres embarazadas, como en el momento lo comentamos. Y la hepatitis crónica se caracteriza por valores de aminotransferasa elevadas durante más de 6 meses y se desarrollan en 1 a 2% de los pacientes inmunocomprometidos con hepatitis B aguda, pero en una cantidad de hasta 90% de los neonatos y los lactantes infectados. Y algo que tomar en cuenta es que en una proporción sustancial de adultos inmunocomprometidos con hepatitis B aguda. Y recordar que más del 80% de los pacientes con hepatitis aguda tipo C llegan a padecer una hepatitis crónica. La cirrosis va a aparecer hasta en un 30% de los pacientes que sufren hepatitis crónica tipo C y en 40% de los pacientes que sufren hepatitis B de manera crónica. Tomar en cuenta que hoy en día, desafortunadamente, la hepatitis tipo C está tomando una gran relevancia como la principal causa de cirrosis hepática en México. Y bueno, solamente hacer recordar que la hepatitis A y la hepatitis E son
hepatitis que se adquieren a través de la vía oral, la hepatitis C, la hepatitis B y la hepatitis D son hepatitis que tienen una forma de presentación crónica. Eso es todo por mi parte. Como tal, bueno, la bibliografía es la que ya conocemos y con algunos adelantos de lo que es guía de práctica clínica y referencias bibliográficas.